Buenas noches, ¿cómo están? Aquí en Hablando de Dinero tenemos preparado un programa totalmente dirigido a casos prácticos de cómo funciona el Fondo de Garantía de Depósitos. Buenas noches, Arnaldo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, Gloria. Un saludo muy especial a toda la teleaudiencia. En el día de ayer estuvimos aclarando las dudas sobre el Fondo de Garantía de Depósito. Hoy estamos con el tema ejemplos del cálculo de la garantía. Así es. Y vengan nomás ya, acompáñenme, vamos directo a lo que es el primer caso, ¿sí? Vamos a hablar de casos hoy. El primer caso, un solo titular, una sola cuenta. Ojalá todos los casos fueran así, es el más fácil. El caso nos dice que María posee únicamente un depósito. O sea, no tiene caja de ahorro, cuenta corriente, certificado de depósito de ahorro, no. Tiene solamente un depósito. Un depósito de 90 millones de guaraníes. Bueno, ustedes ya saben, el Fondo de Garantía de Depósitos nos cubre hasta 75 salarios mínimos, que a efectos del cálculo de hoy sería básicamente 75 salarios mínimos, casi 137 millones de guaraníes. Entonces, si ella tiene 90, la garantía excede el monto, le cubre 100%. Sus 90 millones totalmente cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósito. Vamos al caso 2. Un solo titular, pero tiene más de una cuenta. En este caso, Juan posee un depósito a plazo, certificado de depósito de ahorro en un banco o financiera por 60 millones de guaraníes. Además, una cuenta de ahorro por un valor de 40, ahí ya tenemos 100. El monto acumulado a la fecha entonces es de 100. En este caso, el Fondo de Garantía de Depósito, para calcular justamente esa cobertura, acumula las cantidades de cada depósito y dice, Juan tiene 100. El Fondo de Garantía de Depósito es de casi 137 millones de guaraníes. Feliz está Juan, le cubre el 100% de sus dos cuentas, ¿sí? Entonces, el Fondo de Garantía de Depósitos es por persona, por entidad. Sumadas las cuentas, de todas maneras, él tiene la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos. Vamos complicando los casos, ¿sí? Nos vamos al caso número 3. Ahora tenemos 3 titulares con una sola cuenta mancomunada. Esa famosa cuenta indistinta o cuenta conjunta que podemos tener entre hermanos, con el marido, con la señora, con alguno de los hijos. Ok, en este caso, Juan posee un depósito con Pedro y con Felipe. El monto del depósito es de 400 millones de guaraníes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hasta 130 y casi 7 millones nomás es el Fondo de Garantía de Depósito? ¿Qué pasa acá? Ninguno de los 3 posee otro depósito diferente. En este caso, la operación de cálculo inicia dividiendo el monto total por el monto de cada uno. Sería nuestros 400 millones dividido nuestros 3 titulares y nos da 133 millones para cada uno. El Fondo de Garantía de Depósito, en este caso de 136.804, se divide entre los 3. No es que porque cada uno tiene 133 y está por debajo del monto, los 3 tienen cobertura. No. La cobertura es única y asume que por más que sean 3 los titulares, es una sola cuenta. Y va a ser 136.804.000 dividido 3. Y el Fondo de Garantía se va a declarar a cada titular por 45.601. ¿Queda claro? O sea, no me está cubriendo por persona, por entidad. En este caso, se asume que la cuenta va a tener una garantía de 136.804 y se divide entre 3. Por lo tanto, a cada uno le corresponderá una cobertura de 45.601. Caso cuarto, sigue la complicación, ¿sí? En el caso cuarto, son 4 titulares con 2 cuentas mancomunadas. Y tenemos, Juan posee un depósito mancomunado, cuenta indistinta o conjunta, con Pedro y Felipe, por un monto de 600 millones. Adicionalmente, María posee un depósito con Juan
de 300 millones. Ninguno posee otros depósitos ni deudas que compensar. Entonces vamos a tener que tenemos a Juan con 350, a María con 150, a Pedro con 200 y Felipe con 200. Depósito menos deuda no hay porque no hubo deuda, y el depósito garantizado entonces va a ser de 114 para el caso de Juan, 68 para el caso de María, 45 y 45 para el caso de Pedro y de Felipe. O sea, acá se le complica la situación entre Juan y María por el hecho de tener esas dos cuentas. El caso de Felipe y de Pedro es exactamente lo que estábamos viendo recién, pero en este caso las cuentas conjuntas vuelven a tener el mismo tratamiento. Y seguimos complicándonos. Vamos al quinto caso. En el quinto caso, resulta que Juan posee un depósito mancomunado con María. El mismo es un depósito de 200 millones. Juan posee una deuda con Pedro. Pedro, por lo visto, es su compañero de trabajo o algo así, ¿verdad? Su socio. Con Pedro tienen una deuda de 700 millones. ¿Cómo le va a afectar esto? Ahí lo que tenemos que tener en cuenta es de que las deudas se van a descontar del monto del depósito. Por lo tanto, lo que vamos a tener es que Juan, sus 100 millones, se le va a compensar su deuda, ¿sí?, de 350 y se va a quedar debiendo 250. ¿Qué significa compensar? Él tiene 100 millones, debe por otro lado 350. Este 100 de depósito se va a quedar ya como pago de su deuda, porque en este momento todas las deudas quedan a fecha de hoy. Él no tiene obligación de pagar toda la deuda hoy, pero este depósito que él tiene ya se usa para compensar su deuda. Y esta deuda será vendida probablemente a otra entidad financiera y él seguirá pagando la diferencia. Pero este 100 que tenía de depósito ya entra a compensar la deuda que tenía en ese momento. Así que es muy divertido este tema del Fondo de Garantía de Depósito, no es tan sencillo, pero nosotros necesitamos saber eso. Claro, vos tenés que saber cuánto de tu caja de ahorro, cuánto de tu cuenta corriente, cuánto de tu depósito a plazo, me conviene hacer en otra entidad la deuda, me conviene tener en la misma, ¿cómo lo voy a hacer? Son cosas que tenemos que conocer en el momento en el que tomamos decisiones, ¿no les parece?